Un lujo tener al joven presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de San Antonio de Areco. Muchas gracias, Yamil Barañón, muchas gracias a usted, Armando, por la invitación. por esta nota. Bueno, te hago una pregunta que a las mujeres no se les hace. ¿Cuántos años tienes? Tengo 36. 36. Qué bien. Bueno. Ya unos cuantos años en la militancia en el Comité Radical, Sí. 36 de edad. ¿Cuánto tiempo en el Comité Radical? Y bueno, uno empezó a venir desde chico acá por la familia un poco. Mi abuelo participaba mucho en la política en esa época y... Estamos hablando de Chilo. Sí. Chilo. Sí, bueno, yo recuerdo la elección del 99, por ejemplo, yo tenía 15 años, el día que gana Fernando de la Rúa y José Cames acá en Areco. Bueno, de esas campañas tengo recuerdos, así que ya de esa época ya participaba un poquito. Ya andabas haciendo alboroto político. Sí, participando. Por decirlo de alguna manera. Sí. Contame, el intendente que tenemos es radical de Viva Areco, en Juntos por el Cambio, el intendente Francisco. Sí, Fran Rato. Bueno, toda administración es administración de recursos y establecimiento en los planes que se le ofrecen al pueblo para una elección de prioridades, ¿no? Y criterios con los que se van a aplicar esos recursos. ¿Cómo ves Areco en este momento? Bueno, cuando... En general. Sí. Bueno, Francisco asumió hace menos de un año, hace el otro día se cumplía un año de la elección que ganamos con Juntos por el Cambio, y al momento que asumió, y mucho menos antes en la campaña, nadie se imaginaba estar viviendo esta situación, una pandemia. O sea que, bueno, las condiciones cambiaron mucho, lo que se esperaba en el momento de asumir o de presentarse a la elección a lo que se está viviendo hoy. Pero yo creo que, bueno, que la gestión municipal está administrando bien la situación. En la salud, más allá de los casos que aparecen todos los días, de casos positivos de coronavirus, el sistema sanitario local no ha desbordado y se está administrando bien, y hoy es la prioridad. Así que creo que en ese sentido, en esa prioridad que se está manejando desde el municipio, se la está administrando bien. Y bueno, por ser el primer año, creo que más allá de algún sobresalto que haya podido tener la gestión de Francisco Rato, creo que la administración está siendo buena. La democracia, me hago un recuerdo de lo que nos dio arranque Alfonsín. Es como pasó con el episodio Balbín, que volvió y dijo: éramos enemigos, ahora somos adversarios. Sí. Por ahí cuesta a veces en las administraciones no entrar en situaciones en las que los conflictos, los desencuentros, los desacuerdos ofrecen posibilidades de interpretar al extremo los términos en que se expresa el adversario, el contendor político. ¿De qué sos partidario vos en ese sentido? En el trato oposición-oficialismo. Bueno, ese es el juego de la democracia, van a existir siempre una oposición y un oficialismo. En este caso, en este momento de la historia argentina, se está polarizado porque hay dos fuerzas principales, ¿no? Que es Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que se ve tanto en la Nación, donde gobierna el Frente de Todos y Juntos por el Cambio representa casi totalmente a la oposición, a la inversa en San Antonio de Areco. Juntos por el Cambio es quien gobierna y el Frente de Todos es la oposición. Es un poco el juego de fuerzas que se da en todo el país, ¿no? En mi caso, bueno, yo soy partidario un poco de intentar cerrar esa grieta que se ve tan marcada en la Argentina, porque para llegar a los acuerdos necesarios hay cosas que los argentinos tenemos que resolver, que, por ejemplo, la pobreza y la indigencia. Sabemos que no sé, que la mayoría de los jóvenes, la mitad de los jóvenes y los niños argentinos están bajo la línea de pobreza. Eso es algo que hay que resolverlo con urgencia. Y si no cerramos la grieta o consensuamos posiciones, no se va a poder. Por eso, en ese sentido, uno tiene que marcar las diferencias siempre con el que piensa diferente, pero esas diferencias hay que tratar de reducirlas al mínimo para encontrar solución para la población. Claro, en ese sentido, palabra y piedra suelta, decía
un dicho antiguo. Hay que ser cuidadoso con las palabras, ¿no? Sí. Porque una vez que las largas pegan y generan pedrea de vuelta. Sí. No pedrea. Sí, de todos lados. Sabemos que, bueno, en los años electorales eso es más difícil de manejar porque se nota más agresión entre las fuerzas políticas porque todos queremos conseguir el voto de la población y, bueno, a veces se llega a esos extremos que lo ideal sería evitarlos, ¿no? Claro, ahora, ese es un tema de las estrategias electorales. La agresividad es vista por algunos sectores como fuerza y capacidad de decisión. Otros lo ven como un riesgo de descomposición social. Y es muy difícil, desde el punto de vista de una estrategia electoral, decidir en cada caso y ante cada público en manifestaciones cuál es la actitud. Mucho tiene que ver con el carácter de la persona, del candidato, ¿no? Vos lo decías recién, quizá hay que tratar de buscar la manera de argumentar cosas decisivas para las disyuntivas que se le presentan a los electos después, ¿no? Argumentar qué se va a hacer con eso y cómo se va a hacer. Estamos hablando de recursos en una comuna que tiene más o menos 1.000 millones de pesos de presupuesto, redondeando, ¿no? Y tiene personal de educación también que tiene que, aunque los recursos son de la provincia, tiene que contribuir con algunos gastos que tienen que ver con educación. Lo mismo ocurre con seguridad, ¿no? Entonces, bueno, vos decías recién, hay que irlo manejando todo eso de manera que no se equivoque quien habla políticamente en creer que la agresividad es atractiva o la mansedumbre extrema también lo es. ¿Cómo encontrar el justo medio? Sí, bueno, es un desafío encontrar ese equilibrio, sobre todo, bueno, en los años electorales. Ahora no estamos en un año electoral, es una oportunidad para, bueno, acercar algunas posiciones, pero sí, es difícil encontrar ese equilibrio, pero bueno, es bueno lograrlo. Es difícil porque cuando uno quiere ganar una elección y quiere persuadir a la mayoría de la sociedad, a veces no puede evitar atacar la posición del otro candidato o de los otros candidatos. Siempre hay que tratar de no meterse en cosas personales o evitar decir ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, siempre hay que buscar un equilibrio, ¿sí? Y bueno, y como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente. Se puede luchar una elección con fuerza o un debate, un argumento sin caer a veces en golpes bajos que son habituales en la política. Argumentar con equilibrio es mejor que agredir. Sí, es lo ideal. A veces no se puede, pero es difícil. Es difícil, sí. Está ahí nomás. Hubo un homenaje a Alfonsín. La semana pasada, sí. La semana pasada. Sí, hicimos desde el Comité Radical junto con el Intendente, hicimos un pequeño acto teniendo en cuenta las circunstancias de esta época, que tenemos que seguir todos los protocolos, el distanciamiento. Bueno, el viernes pasado se cumplió un nuevo aniversario de la elección de 1983, que fue la primera desde la vuelta de la democracia, y que bueno, ese año ganaron los candidatos del radicalismo. Ganó Raúl Alfonsín en la presidencia de la Nación, Alejandro Armendáriz la gobernación de la provincia de Buenos Aires y Tito Domínguez acá en San Antonio de Areco para intendente. Bueno, el viernes 30 de octubre se cumplieron 37 años y nosotros decidimos hacer un homenaje en la Plaza Alfonsín, que es la que está entre los barrios Alborada y 23 de octubre, que tiene ahí un monolito, un cartel grande con el nombre de la plaza. En ese lugar hicimos una ofrenda floral y dijimos algunas palabras con el intendente. El radicalismo en San Antonio de Areco sigue teniendo
a juicio mío lo merece, a Teodoro Tito Domínguez como uno de sus grandes militantes, ¿no? Sí, es un símbolo, seguramente el mayor símbolo que tiene el radicalismo de San Antonio de Areco. Donde vino renovación y cambio en eso. Sí, sí, bueno, hablando de Raúl Alfonsín, ¿no? Sí. Participaban del mismo espacio interno de la Unión Cívica Radical. Desde la época de la dictadura militar se formó Renovación y Cambio, lo lideraba Alfonsín y Domínguez pertenecía a ese espacio. Bueno, y en el Consejo Deliberante, ¿qué estás viendo vos? Que por lo pronto hay una apuesta, por decir, emplear un término que es muy recurrido, pero que no me gusta mucho, o una opción por incentivar o formar cuadros juveniles, ¿no? En el Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante Estudiantil. Sí, el Consejo Deliberante Estudiantil. También se llama Foro Estudiantil, no recuerdo cuál es el nombre que tiene ahora en este momento. Ajá. Pero sí, hablamos de eso, que está formado por chicos de la escuela secundaria. Sí, se llama Foro Estudiantil. Foro Estudiantil. En el ámbito del Consejo Deliberante. Del Consejo Deliberante. Sí, sí. Sí, de ese foro participan estudiantes de todas las escuelas secundarias de San Antonio de Areco. Concejales. Los concejales, sí, también. Los profesores y autoridades educativas. Tal cual, sí. Sí. Ahora, en el último tratamiento de este tema, en el 29. Sí, la semana pasada, el jueves. Sí, se debatieron y presentaron proyectos de los estudiantes. Es interesante ver los proyectos que presentan. Sí, son muy interesantes. Dice, diversidad de género. Vamos punto por punto. Diversidad de género es no meterse con la preferencia sexual. Sí, un poco de eso. Esta es más amplio el concepto. Tiene que ver... Bueno, yo no soy un especialista en el tema, pero aunque es un tema que me interesa, por supuesto, acá en el... Claro, es que es un tema que divide o no divide. Es un tema, sí. Ya está superado. Sí, sí, bueno, no sé si están superados, se está tratando mucho, está el debate, hay un debate fuerte en torno a ese tema, hay posiciones diferentes. El otro día se trató en el Consejo Deliberante, sé que un grupo de chicos presentó un proyecto, creo que se aprobó, y deberá tratarse en el Consejo Deliberante de mayores, digamos, el Consejo Deliberante institucional. Sí, bueno, el tema de género abarca más que la diversidad. De vuelta le digo, yo no soy un especialista en el tema, pero acá en el comité tenemos un grupo de mujeres, sobre todo, que militan mucho ese tema. Lo que busca es un poco dejar atrás esa diferencia que hay entre hombres y mujeres, el tema de género ampliamente dicho, ¿no? Porque sabemos que históricamente la mujer ha estado en una posición de inferioridad respecto del hombre en muchas situaciones. Por ejemplo, en el ámbito laboral. Para la mujer es mucho más difícil conseguir un trabajo, y una vez que lo consigue, tal vez por la misma tarea, percibe un salario menor que el del hombre. En este caso de la diversidad, bueno, hay grupos que consideran que además de los géneros que nosotros conocemos como habituales, como el hombre y la mujer, o el sexo masculino y femenino, además ellos consideran que hay otros que también hay que incluirlos y respetarlos. Para eso hay políticas públicas, por ejemplo en el municipio o en el Estado nacional en general hay un cupo para personas trans, se le llama. Sí. Que se le garantiza un cupo laboral dentro de los organismos públicos para que esas personas puedan estar representadas, porque por su condición les cuesta mucho más conseguir un trabajo. Bueno, esos son algunos de los temas que hablaron los chicos del Consejo Estudiantil. Otro tema, el título, cabe esperar alguna reflexión. Economía circular, ¿qué es esto? Tiene que ver un poco con el... Sí, es amplio el tema, pero lo relacionamos un poco con el aprovechar los recursos, por ejemplo, del reciclaje, la reutilización de las cosas que vemos todos los días, que también se está viendo mucho en todos lados, y acá en Areco también, por ejemplo, con el uso de las campanas verdes, que usted podrá ver por la calle, en las plazas, en los lugares públicos, que son para separar los residuos. Sí, por otra parte, la municipalidad ha comprado
un vehículo grande Sí. Sí, sí. para evitarse el pago de flete Sí, al SEAMSE. al SEAMSE, ¿no? Y se está haciendo la separación acá y se está vendiendo ya material a una demanda que hay de industrias que vienen a buscar material seleccionado y lo usan para reciclado. Bueno, la economía circular tiene que ver un poco con eso. Sí, hay cosas que nosotros por ahí desechamos en nuestras viviendas que en realidad sirven y tienen un alto precio, sirven para ser reutilizados en muchas cosas. No sé, podemos el cartón, el metal, no tienen por qué ir a parar un basural, sino que eso se puede volver a utilizar y se puede hacer cosas muy importantes. Sí. Conmemorar la Semana de la Juventud. Hay una Semana de la Juventud. Sí, bueno, hay días, hay conmemoraciones para no todas. cabe esperar otra cosa que quieran celebrar su condición de gente fuerte y por la edad que tienen estos jóvenes, estamos hablando de 17, 18 años, 18 tal vez. Sí, o menos, sí. Tienen ya formación suficiente y fuerza suficiente, que no es poco decir. Sí. Van a inyectar en la comunidad una capacidad de debate que obliga a los que están en política a dar respuestas convincentes. Sí, yo he presenciado algunas de estas sesiones y son muy interesantes los proyectos que los chicos presentan. La última fue por virtual, la sesión, fue por la plataforma Zoom, o sea que los chicos no estaban presentes en el Consejo Deliberante, sino cada uno desde su casa, a través de la computadora, y sesionaban como se sesionó hasta hace poco en el Congreso de la Nación. Esta última no fue presencial, sino que los chicos participaron desde sus casas a través de la pantalla, pero sí fue tan interesante como las anteriores. No cabe duda. Bueno, salud pública es otro tema en este momento más que nunca. Sí, bueno, es el tema más importante del momento. Salud pública en este momento creo que significa más que nada responsabilidad. Sí, bueno, en este caso sí. Sabemos en las condiciones que estamos viviendo en este momento y bueno, las situaciones que tenemos que respetar cada uno. Dijo el doctor Espina, la única vacuna y la única vacuna efectiva es el barbijo y el lavado de manos y la distancia. Sí. O sea, responsabilidad. Hasta que aparezca una vacuna propiamente dicha. Sí, por ahora hay dudosos adelantos y además está el cierto riesgo de que los intereses industriales, que son venderle un producto a todo el mundo de los laboratorios, adelanten seguridades que quizás no se puedan tener todavía. Sí. Es muy difícil. Sí. Bueno, inclusión, personas con movilidad reducida, inclusión es muy importante. Esos son los temas. Tenemos entonces a la juventud con nosotros. Sí, bueno, es importante que participen los jóvenes. Acá por suerte en el comité tenemos una juventud que está constituida hace ya unos cuantos años, que en estos días también ha renovado sus autoridades y por suerte es un grupo que sí, se sigue renovando. Muchos chicos pasan a formar parte de la mesa de mayores del comité, pero siguen apareciendo siempre chicos nuevos con ganas de participar en política. Digamos que en este momento ustedes en su postura grupal pública ganaron las elecciones de manera tal que tienen mayoría absoluta en el Consejo Deliberante en este momento. Es más, no necesitan ni quórum si viene al caso. No. Porque lo tienen quórum propio. Sí, Juntos por el Cambio tiene 8 concejales de un total de 14, o sea que tiene más de la mitad, tiene quórum propio. Pero bueno, más allá de eso, siempre es importante que las decisiones sean por el mayor consenso posible. Sí, bueno, el voto es oscilante y el votante es muy difícil de definir como un personaje promedio. Se van
polarizando distintos grupos en torno a las reacciones que generan las decisiones de los responsables de turno, intendentes y concejales, consejeros escolares y demás. Eso les va dando un perfil proyectable en la política. ¿Sí? Si la gente en suficiente cantidad los ve como positivos, llamémosle así, los que ponen, agregan buenas decisiones y generan cambios para adelante, de progreso en el pueblo. Tenemos un consejo deliberante que está compuesto, en el caso del PRO, por Oviedo y Soljasic. Sí, Oscar Oviedo y Miriam Soljasic son del PRO, están en Juntos por el Cambio. Digamos que son el sector que ha apoyado en su momento a Macri, en general. El PRO. Sí, el PRO es el partido de Mauricio Macri. Sí. Sí. Bueno, Vivareque, Viviana Bracci y Soledad Subiela, que reemplaza a Gianico. Sí, sí, Viviana y que Soledad. pasó al Ejecutivo a coordinar tareas entre Corralón y Obras Públicas. Sí, hace algunas semanas pasó Julián. La UCR es Pereira, Marcelo. Y bueno, Morro, Gabriela Morro. ¿no? Y Morgan. Sí. Ese es el Consejo Liberante de su... Y Nano Perea. Y Nano Perea, claro, que es vicepresidente del Consejo. Sí. Y da una mano como prensa. Sí, se ocupa de eso. Es valiosísimo. Sí, le gusta y lo maneja bien. Sí. No, lo maneja perfectamente bien. Bueno, hemos tenido esta semana algunas noticias, como por ejemplo que se firmaron actas de entrega de trabajos en viviendas del barrio Minca. Sí, son unas viviendas que se están construyendo donde era el corralón municipal. Sí. Sí, hay varias familias beneficiarias. Sí, hace unos días, creo que el mismo día que hicimos el homenaje a Alfonsín, por la mañana el intendente estuvo entregando y estuvo haciendo esta entrega a las familias beneficiarias. También hubo, por supuesto, como siempre, acciones para protección de la salud frente al coronavirus. Esto que decíamos, permanentemente el hospital, sus médicos, su personal están exponiendo su propia vida en una tarea que ha merecido, no cabe otra cosa, el reconocimiento de todo el pueblo. Sí, bueno, ese es el informe un poco que saca siempre el municipio, que va informando a la población de los cuidados que debemos llevar adelante para reducir al mínimo los contagios. Sabemos que aparecen, siempre van a seguir apareciendo lamentablemente, pero tenemos que reducirlo al mínimo, que no se sature el sistema sanitario, que hasta ahora está respondiendo muy bien. Bueno, últimamente se ha oído hablar con el tema lluvias, que en este momento nos ha dado un ratito. He oído hablar de algunos problemas graves que ha habido con algunas calles que con poca lluvia se convertían en intransitables. Creo que Obras Públicas de la Municipalidad está en una tarea muy complicada y que requiere estar en muchos lados casi al mismo tiempo. Creo que la Municipalidad ha dicho que va a poner recursos para el bacheo y todo eso. Sí, bueno, en una de las últimas sesiones en el Consejo Deliberante se aprobó el convenio que el municipio firmó con Obras Públicas de la provincia, digamos, para el financiamiento de la obra de bacheo. Sí, las calles sabemos que no están en buen estado desde hace mucho tiempo. Y bueno, este es el momento de ponerlas en condiciones nuevamente. Para eso se necesita financiamiento, porque es difícil hacerlo con recursos municipales. Se empezó a hacer con recursos municipales, pero bueno, para poner en condiciones todas las calles del pueblo que no están en buen estado... Hay algunas que hemos visto reportajes de imágenes donde absolutamente imposible. No, sí, hay muchas que están muy, muy deterioradas. Porque se cometió un error quizá
al seleccionar o al admitir la colocación de determinado tipo de... La tosca. La tosca, muy mala calidad de tosca se ha puesto, y esa se convertía realmente en un barrial. Sí, bueno. Ese es un tema, claro, ¿no? Porque estamos hablando de algunas calles que están para un doble trabajo. Eliminar lo malo que había, eliminar capaz que hay que sacar, no sé. Sí, bueno, es el tema que creemos que es uno de los que más preocupa a la población de Areco en este momento, es el estado de las calles. Entonces, bueno, es como una urgencia repararlas o ponerlas en las mejores condiciones, Sí. en las mejores condiciones posibles, cuanto antes. Tarea permanente es la de seguridad, ¿no? Bueno, nunca falta sí. Que está preparado, algunos que están preparados para aprovechar cualquier descuido y cometer delitos. Bueno, eso nos pone en la situación de que tenemos que tener una ayudantía fiscal activa, un juez también de faltas, que vayan resolviendo al toque, dentro de lo posible, los temas que se van presentando. Sí, bueno, la seguridad es una responsabilidad permanente del Estado. Permanente. Del Estado en todos sus ámbitos, bueno, el municipal también. Por eso tiene un área destinada a la seguridad y bueno, por suerte en Areco estamos en una situación muy distinta a la de ciudades grandes o los alrededores de las ciudades grandes. En Areco se vive de otra manera, un poco más tranquilo si nos comparamos con esos lugares. Pero bueno, la administración pública, el Estado no pueden descansar en ese tema. Por último, las colaboraciones, gestiones que se hacen, por ejemplo, en la provincia, por parte del ex intendente de Urañona, por ahí ha generado alguna inquietud como intromisión, esto lo digo por cuenta mía, en temas locales. ¿Qué opinamos de eso? Estamos hablando de provincia y nación, o sea, estamos hablando de Kicillof y Fernández. Sí. Bueno, todo... Durañona es un senador que representa a toda la sección electoral, pero también a San Antonio de Areco. Todo lo que pueda ayudar es bienvenido. Después siempre estas tensiones de las que hablábamos al principio de la charla, de la política, son normales, van a seguir pasando, pero bueno, todo lo que sirva para Areco va a ser bienvenido, venga de quien venga. Y bueno, sí, siempre hay algunos que tienen tendencia a meterse tal vez o tomarse atribuciones que no le corresponden, pero bueno, está en la personalidad de cada uno y bueno, pero bueno, todo lo que sea para el bien de Areco es bienvenido, venga de donde venga. Es más, San Antonio de Areco necesita sí o sí del financiamiento de nación y de provincia en muchas cosas. ¿Te gustaría ser intendente? Y bueno, todos. Si sos un político. Todo militante. Sí, bueno, todo militante le gustaría en algún momento representar, ocupar algún lugar importante en el pueblo en el que nació y se crió y donde uno vive y trabaja también. Está bien, sería muy pretencioso decir eso en este momento, pero bueno, sí, ¿por qué no? No sé en este momento. ¿Vos sos soltero o casado? Estoy en pareja. Bueno, es lo mismo que casado. La diferencia son 4 papeles. Bueno, te agradezco muchísimo esta nota. No, gracias a usted. Y me alegro mucho de que haya gente joven como vos y los que están preparando a ustedes para que tomen la posta. Hasta siempre y muchas gracias. Bueno, gracias a usted, Armando. Un gusto siempre. Hasta luego. Estamos con la mente en estos momentos en la vuelta de la democracia, el 30 de octubre de 1983. Bueno, y la gran figura de Alfonsín y la inspiradora imagen de Alfonsín con una ciudad, porque estaba lleno Buenos Aires, en ese acto de convocatoria final a la votación. ¿Y a quién le podía pedir yo que me trajera
datos o recuerdos de ese momento a la memoria, sino a mi amigo Eduardo Clancy, el arquitecto Eduardo Clancy, presidente de la Junta de Estudios Históricos de San Antonio de Areco, un historiador o un hombre vocacional por enterarse de las cosas de la historia. ¿Qué se puede decir de esto, Eduardo? Gracias. No, gracias a vos. Bueno, Alfonsín es un personaje muy interesante en la historia argentina, porque bueno, llega al gobierno en un momento de derrumbe de lo que había sido la dictadura militar, que se derrumbó por su propio peso y además por la guerra de las Malvinas, ¿no? Se autodestruyó, para decirlo, en otras palabras. Todos los hechos que no vamos a nombrarlos, terribles que sucedieron durante del año 76 al 82, acumularon ese peso que autodestruyó a las sucesivas juntas de gobierno. Alfonsín había aparecido años antes, más o menos alrededor de los años 60, y en los años 60 se le había unido una gran parte de la juventud radical que conformaba en esa época lo que se llamaba la coordinadora. Algunos de los personajes siguen vigentes. En ese momento un poco el jefe de la coordinadora era Luis, a quien llamaban Changi Cáceres, y bueno, estaba Facundo Suárez Lastra, a quien tuve el gusto de conocer, una gran persona que hoy en día es diputado nacional, los dos hermanos Stubrin, Leopoldo Moró, que también está en el Congreso, Freddy Storani, Nosiglia, que siempre fue el monje negro, nunca tuvo cargos, pero siempre estuvo, digamos, el manejo de la política. Y en ese momento, en esos años, más o menos en el 68, se crea lo que se llamó el movimiento alfonsinista, que era un movimiento dentro del Partido Radical, opuesto al movimiento balvinista. El balvinismo era, si se lo puede catalogar de esa manera, la parte conservadora del Partido Radical. Otro detalle importante es que a partir de la aparición de Onganía, que fue más o menos en esa época, también Alfonsín había establecido contactos, incluso se hizo muy amigo de Guillermo Esteves Buero, del Partido Socialista, un gran político y una gran persona también, una persona muy, muy correcta. Y de ahí surge esta especie de simbiosis del radicalismo con el socialismo. Y se empieza a hablar de algo que no se había mencionado, que yo sepa, hasta esa época, que es la socialdemocracia. Es muy interesante este acercamiento a la izquierda de Alfonsín y esa creación de esta nueva tendencia, que no solo era una tendencia dentro del partido, sino que bueno, luego tiene su trascendencia dentro de la política nacional, ¿no? Es curioso que Alfonsín había tenido como compañeros de trabajo, de escuela, en el Liceo Militar General San Martín, a Galtieri y Arguindegui, dos de los jefes más importantes de las juntas militares, ¿no? Galtieri, como recordamos, fue el que nos llevó a la guerra con Inglaterra, esa locura de las Malvinas. Alfonsín se opuso a la guerra de las Malvinas, que en ese momento no era tan fácil. Se opusieron varios, se opuso Dante Caputo, se opuso Frondizi, se opuso Jorge Sábato, Ernesto Sábato, Jorge Roulé, etc. Pero no eran muchos los que se oponían. Al contrario, había muchos políticos que daban discursos y apoyaban esto que se llamó la gesta de las Malvinas. Alfonsín, con mucha visión y sus algunos eran compañeros radicales y otros no. Frondizi, el expresidente, se dieron cuenta que esto era una locura y bueno, se opusieron a la guerra. Poco a poco, digamos,
ya metido en la política, en la que había pasado por una serie de cargos. Fue concejal, fue diputado provincial, fue diputado nacional, fue senador y luego fue presidente. Alfonsín fue creando este movimiento y, bueno, destacándose dentro del partido hasta llegar a ser el candidato en las famosas elecciones de 1983 que vos mencionaste. Las elecciones de 1983 además tuvieron un hecho muy novedoso, que es la introducción de la publicidad manejada por un hábil publicista que era David Rato y que crea algunos símbolos que fueron gran parte de la razón de la victoria. Entre ellos, RA, que quiere decir República Argentina, dentro de un círculo o de un óvalo, que coincide azul y blanco. RA. Eso coincide con las iniciales de Alfonsín. Vos que has estado en la publicidad y que conocés de publicidad, eso fue una pegada fundamental. Sí, sí. O sea, lo que llaman el isólogo, ¿no es cierto?, publicitario, fue una pegada tremenda. RA. David Rato yo no lo conocí, pero sí había conocido a Ortiz, que era uno de los socios de Ortiz, Scopese y Rato, que eran tres grandes publicistas. Lo conocí a Ortiz porque era arquitecto y fue profesor mío en la facultad. Y David Rato se abrió de la firma y puso su propia agencia. Y él fue el creador de este símbolo que fue una pegada fantástica en las elecciones. Algunos otros hechos, digamos, casuales lo ayudaron. En la interna radical, Alfonsín fue líder del movimiento de Renovación y Cambio. Claro, de Renovación y Cambio, exactamente. Durante la campaña, Herminio Iglesias, que era un personaje realmente hasta cómico dentro del Partido Peronista, o justicialista en ese momento, comete el error de quemar un cajón en una gran manifestación en la que habló, por supuesto, Ítalo Luder. Ítalo Luder era una persona muy medida, muy razonable, y un duro contrincante para Alfonsín. Bueno, la quema del cajón fue otro de los factores que hizo que Alfonsín prácticamente de ahí en adelante ganara la elección. Son esos hechos a veces casuales o a veces causales. Sí. Yo diría que este fue un hecho causal, la famosa quema del cajón, ¿no? Vale, sí, totalmente. Sí. Ganó Alfonsín las elecciones con un buen porcentaje, 51.7 a 40.1 del peronismo. Asume Alfonsín el 10 de diciembre de 1983 y se encontró con, la deuda que había dejado la dictadura militar, desastre económico, un desastre en muchos sentidos, pero sobre todo el económico, y sobre todo un problema muy serio, que era el manejo de la CGT. La CGT estaba en contra de Alfonsín, por supuesto, y le puso todos los palos en la rueda posibles. Alfonsín se manejó con la prohibición de la actividad de la CGT y la prohibición de los convenios de salarios que se manejaban por decreto, o sea, los aumentos de salario. Y eso fue otro de los problemas que tuvo él, muy serios, porque se puso en contra a los movimientos obreros de todo tipo. En los 6 años que estuvo, 6 años medios escasos, ¿no?, porque se tuvo que ir antes de tiempo, hubo 4.000 paros sectoriales, o sea, de sectores, y hubo 13 paros generales, o sea que hubo un poquito más de 2 por año, paros generales, y un poquito más de, o casi 700 paros por año, prácticamente un poco más de 2 por día, de los paros sectoriales. Ahora, vos imaginate manejar un país donde hay más de 2 paros por día de los
los sectores, ¿no? Así fueran los metalúrgicos, los bancarios, etcétera, etcétera. Fuera un manejo, yo diría que casi imposible, de la economía y bueno, del manejo de la parte política incluso, ¿no? Alfonsín hizo grandes cosas. Hizo una campaña de alfabetización masiva, un congreso pedagógico, impulsó la vuelta de los científicos que se habían ido con la famosa noche de los motores largos, antes y después también, y hizo profundas transformaciones universitarias en la educación. También, bueno, vendría después el juicio de las juntas, en la que tuvo también la creación de la CONADEP, o sea, de la Comisión de Estudio de todos los hechos de la dictadura, en la que tampoco tuvo el apoyo del peronismo. El peronismo no lo apoyó en la creación de la CONADEP y no lo apoyó en el juicio de las juntas, en la que no quiso participar. Así que bueno, su gestión fue muy difícil. Un hombre que, bueno, muy entero, muy firme, pero su gestión no fue fácil. Muchos lo critican porque después él impulsó la ley de punto final, que más o menos congelaba el tema de los militares, que habían sido condenados, algunos hasta 17 años en la cárcel, ¿no? Como Macera, bueno, esa gente. Pero él tuvo muchas dificultades, entre otras la famosa Semana Santa del 86, donde los Carapintadas y este personaje, el coronel Rico, que después siguió en la política, sí. Un personaje nefasto, él y otro grupo de oficiales, y la casa está en orden. Sí, se deciden bueno, hacen un conato de rebelión que después fracasó, pero ahí hubo una negociación que no se sabe bien en qué consistió. Ahí tuvo el apoyo del peronismo, porque Antonio Cafiero, el abuelo del actual jefe de gabinete, estuvo con Alfonsín y estuvo con él en el balcón de la Plaza de Mayo cuando él pronunció esas palabras: la casa está en orden, o sea, volviendo de Campo de Mayo y hablando con la gente que se había congregado de ahí a ver qué pasaba. Luego tuvo otro incidente muy grave, que es la toma del cuartel de la Tablada. Eso ya en las postrimerías de su gobierno, este grupo de mesiánicos toma el cuartel de la Tablada y eso se transforma en una guerra campal, donde mueren 30 y pico de este grupo, y un grupo terrorista, ¿no? Y unos cuantos policías y militares. Este fue un tema muy, muy grave. Bueno, el tema más tremendo fue el manejo de la deuda externa que habían dejado los militares. Los militares, cuando llegaron en el año 76, se habían encontrado con una deuda de aproximadamente 7.800 millones de dólares. Me parece gracioso, ¿no? Sí, al lado de lo que se debe. ¿A quién asusta eso? Bueno, en 6 años los militares llevaron la deuda a 45.000 millones de dólares. O sea que la multiplicaron por 6, o por 7, digamos, 7. Bueno, esa deuda, bueno, provenía de los gastos enormes que se hicieron. Uno fue el Mundial del 78, otra fue la Guerra de las Malvinas y otra fue la cuasi guerra con Chile, que no comenzó, pero por casualidad. Por casualidad, donde se compraron enorme cantidad de armamentos y bueno, una cosa, digamos, muy grave. En el año 82, cuando lo asumen, la tasa de pobreza era del 21%, o sea que era una tasa importante. Y en el 84, en plena hiperinflación, se llega al 625% anual de inflación. O sea, se desmanejó la cosa. Bueno, ahí
digamos, el último recurso fue el Plan Primavera, en el que intervino su ministro de Economía, Surruil, bueno, estaba Broderson en la Secretaría de Hacienda y Machinea en el Banco Central. Y bueno, se crea el Plan Primavera, bueno, se había creado se cambió la moneda directamente y se intentó, digamos, de esa manera solucionar un problema que era, en ese momento no podía solucionarse, ¿no? En poco tiempo, más o menos entre mayo o hacia mayo de 1988, el dólar se fue de 80 a 200 con el Plan Primavera. O sea que es un salto enorme, ¿no? Así que bueno, tuvo muchísimos problemas, pero tuvo muchas ideas muy buenas. Entre otras, la de su ministro de Obras Públicas, Rodolfo Terraño, una persona sumamente inteligente. Rodolfo Terraño había propuesto, y cosa que hizo Menem después, sin oposición, pero a él sí se lo pusieron, la privatización de las empresas públicas, entre ellos aerolíneas. Él había propuesto hacer un convenio con SAS, o sea, las líneas escandinavas. Esto fue rechazado por el peronismo también, así que bueno, no lo pudieron llevar a cabo. Pero unas cuantas ideas eran realmente buenas. Bueno, llegó un punto en que Alfonsín no pudo, digamos, continuar con la situación y adelantó las elecciones, que iban a ser para octubre, a mayo del año 89. Ahí gana Menem, no en oposición a Alfonsín, sino a Ángel Oz, que era el candidato del Partido Radical. Y nuevamente tiene que adelantar la entrega del poder, porque el caos era tal que lo sorprende a Menem y le dice que en julio le iban a entregar el poder. Menem, medio apurado, porque no sabía bien que no tenía, digamos, armado su equipo. En ese momento el índice de pobreza era el 47,3%, para dar una idea de en qué condiciones estábamos. Bueno, con el triunfo de Menem, Alfonsín se retira en ese momento de la política, seguiría en la política durante mucho tiempo y, entre otras cosas, en el año 94 es uno de los gestores, junto con Menem, del cambio de la Constitución, de la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución del 94, bueno, se podría arguir que fue una estrategia de Menem para prolongarse en el poder, pero no le sirvió de mucho, porque estuvo un tiempo y después... O sea, las reformas fueron buenas, se hizo un estudio muy profundo en la Constitución e intervinieron muchos de los personajes que ahora siguen en la política, ¿no? Y bueno, se llegó a esa reforma gracias a este entendimiento, digamos así, de Alfonsín con Menem. Y luego, cuando gana de la Rúa, él fue uno de los gestores de la alianza, digamos, ¿no? Que llevó al poder a De la Rúa y a Chacho Álvarez como vicepresidente. Una alianza un poco traída de los pelos, que no tuvo buenos resultados. Chacho Álvarez ya sabemos que renuncia y demás. Pero, digamos, la gestión de todo eso y el pensamiento atrás de la idea de una alianza amplia y la posibilidad de ganar fue de Alfonsín también. Así que bueno, un hombre con sus luces y sus sombras, como todo el mundo, pero un gran estadista, una persona creativa en la política. La idea de la socialdemocracia, como ya lo dijimos, es una idea muy interesante. Así que bueno, le debemos muchas cosas a Alfonsín.
Eduardo, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto, un gusto. Era, creo, una obligación darle a Alfonsín el espacio que merece en todos los medios, uno más, que modestamente lo Así estamos es. evocando. Muchas gracias. No, Hasta siempre.